Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Con el equipo habitual en la jornada de hoy, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas. Bueno, teníamos el guión preparado para iniciar con otro tema que le pasaremos a segundo lugar. Por supuesto lo trataremos sobre la escasez de puestos de trabajo en algunas profesiones en un país con las tasas de paro más altas de Europa. Pero ha habido una noticia, una notición, pero yo más que lo diría es un escándalo, un fraude, el propiciado por el gobierno de España en la comparecencia recientemente, el pasado martes, de la señora Calviño, vendiéndonos una recuperación económica, realmente esotérica, y a los cabos de los 3 días salen los datos del Instituto Nacional de Estadística diciendo que el crecimiento de España ha sido del 1,1% en el segundo trimestre del año, cuando en las cuentas del propio gobierno había preparado y había anunciado 2,8%, una diferencia de un punto, casi 2 puntos, una diferencia que evidentemente los mercados internacionales van a analizar y van a decir, pero esta gente no dice ni una verdad, mienten, que puede tener consecuencias tremendas en las cuentas del próximo año, a no ser que este gobierno siga en esa locura de gasto. Esto puede suponer una desviación de 5.000 millones de euros, nada menos. Esta es una estafa más política, estafa política de este gobierno que no dice la verdad ni al médico, y que yo creo que si existieran leyes justas debiera ser juzgado por engañar a la gente, pero como eso no tiene castigo legal, pues nos quedaremos ahí, en la crítica democrática, porque esto, queridos televidentes, es muy grave. Vamos a entrar en profundidad en ello y damos la palabra para este análisis, porque es una noticia de las últimas 24 horas, a don Carlos Pajares. Bueno, ya hemos dicho aquí muchas veces que cuando se habla desde el punto de vista estadístico, de porcentajes en este caso, es muy fácil tergiversar la realidad. Este gobierno siempre ha sabido, como sabemos todos, que después de la pandemia, con una bajada de la productividad y de los indicadores económicos tan brutales que hemos tenido, los más grandes de la OCDE, y más grandes de Europa, se sabía que el rebote porcentual siempre sería también posiblemente el más alto, por lógica matemática. Pero aún así, lo que se está descubriendo, y lo estamos viendo todos, que la economía española, que ya venía de una situación de descenso en cuanto a sus indicadores antes de la pandemia, se encuentra en una situación frágil y comprometida. Tanto es así que los datos económicos están siendo mucho peores de lo que este gobierno tan sumamente optimista, que hace y vende siempre a bombo y platillo datos que luego nunca se corroboran, como usted bien decía, pues están al final dando la razón a la realidad de lo que vemos y estamos viendo en el día a día, que la recuperación en España es muy débil y que desde luego no alcanzan los indicadores de los que ellos hablan. Y como usted decía, lo triste y lo dramático de esto ya no es solo los datos fríos de la economía, que siempre llevan detrás pobreza y sufrimiento para la clase trabajadora española, sino que además es que nos hemos ya puesto en la situación de faltar a la verdad y a la realidad sin que haya ningún tipo de problema. Ya esto ya no es, como decían los antiguos, la realpolitik, esto ya es ficción politik total, da lo mismo, se sale y se dice lo que sea, no pasa absolutamente nada. Y usted decía, juzgarles.
Es que debiera de ser, no a ellos, sí. Fuera de derecha, de izquierda, de centro, alguien que está engañando continuamente, y esto a mí me da un miedo, porque como lo mismo que manipulan, digo entre comillas, el CIS, porque son datos que no se cree nadie, digo manipulan porque luego no se cumplen los resultados, por eso os digo, en las últimas elecciones en el INE no han podido meter mano, pero como lo consigan, se cargan la credibilidad de un país que las estrellas, que esta gente está dispuesta a cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Han entrado en un bucle de pérdida de sentido muy grave para España. Yo no les quiero exagerar y asustar, pero los hechos nos están dando continuamente la razón. No, lo que quiero decir es eso, que aquí el mejor juicio serían las elecciones y sacar del gobierno quien no dice la verdad y que además gestiona de una manera totalmente inadecuada e ineficiente. El problema es ese. Vamos a ver si la sociedad española termina demostrando cierta madurez que ya va siendo hora. Bueno, un poco difícil. Precisamente, don Aurelio, al respecto también, unas horas antes habían adelantado el barómetro de los autónomos y habían desmentido a la señora Calviño, además así lo decían, la desmienten. La economía no marcha y decían, en el baremo de los autónomos, 2 de cada 3 no factura ni el 50% de lo que facturaba, según su barómetro, don Aurelio. Bueno, esto es una realidad. Ya la situación económica que tenemos, además los datos lo están dando, no se corresponden ni de lejos con lo que el gobierno nos anuncia. Además, es que yo creo que lo hacen con premeditación y alevosía. Ellos saben que eso no es así, pero piensan que en España la mentira se acepta y no se castiga. Lo estamos viendo con todo lo que hacen. Dentro del gobierno yo creo que hay una orden clara y hay una actitud de los ministros, tienen como, dada por el propio presidente, como orden que no digan la verdad de los datos cuando esos no favorecen un poco la imagen de ese gobierno, y entonces nos están dando, pues eso, datos que no tienen nada que ver con la realidad, pero en todos los órdenes. O sea, está pasando con la economía, nos hablan de un crecimiento de 1,2%, y resulta que es el 50% de ese crecimiento. Estamos viendo, nos hablan de que España es quien más empleo va a crear y, en fin, quien más va a subir su economía, y nos estamos encontrando con que ya la mayoría de los países de Europa, pero además países que, bueno, como es Grecia, es Portugal, es Italia, países que están ya en cifras que pueden equipararse a las previas a la pandemia, y España estamos 8 puntos por debajo, o sea, una diferencia con respecto a estos países. Y claro, todo esto, ¿dónde se refleja? Pues está reflejando en salarios bajos, en empleo, un empleo precario cada día peor, en subidas de precios, están subiendo los precios de todas las cosas, y para esto el gobierno está echando leña al fuego, porque tenemos por un lado toda esta cuestión de la electricidad, como esto tiene además un efecto que encarece todos los productos, eso y los combustibles, está disparando los precios. Bueno, pues a todo esto tenemos que añadir, pues esto, una actitud del gobierno de prepotencia, de mentir, y el problema es que eso se ha institucionalizado. Es cierto que ya se daban, como decía don Carlos, ya se daba una situación muy negativa con el gobierno de Sánchez antes de la pandemia. La pandemia, ¿qué les ha permitido? Pues enmascarar la situación económica, que era consecuencia de una mala gestión del gobierno, ha permitido trasladarla, enmascararla y trasladarla a esta pandemia. Pero vamos, todos los países... con retraso, porque por ejemplo Croacia ya ha anunciado, quitado toda la restricción, incluso ha suspendido la vacunación, y Suecia anuncia el día 1 de octubre, yo creo, o el 2, quita toda restricción y normas, vuelve a lo anterior. Y aquí estamos todavía con el semáforo. Se resisten a ello porque se veía claramente que se había creado un clima muy favorable para ellos en esa situación, y se resisten a que eso pase y tratan de mantenerlo de una manera forzada y artificial. Lo tenemos en España y lo tenemos también en Cantabria, ¿no? Bueno. Como ya Castilla-La Mancha, por ejemplo, ya ha eliminado todas las restricciones, solamente la distancia social es lo que quieren que se mantenga.
Pero aquí tenemos en Cantabria que el presidente dice, que esto llama la atención, el presidente dice que se deben quitar todas las restricciones, pero que el gobierno no las quita. Pero el día anterior en el Parlamento defiende al consejero y al día siguiente dice... Claro, y al día siguiente dice... Entonces es esa postura de policía bueno, policía malo, y además viene de Madrid y dice que Madrid va como un tiro porque ya han eliminado todas las restricciones. Luego vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar, ¿no?, que crece el doble. Nos lo dice en Cantabria, o sea que... Pero habíamos anunciado un trabajo y que aquí tenemos personas, a ver qué importancia, decían, ¿cómo es posible que España, con tasas de paro en algunos lugares del 20 y tantos %, no existan conductores de vehículos pesados? Falten, aparte ya de los cientos y cientos que trabajan, rumanos, polacos, de otros países, no haya albañiles y haya muchas profesiones que no quieran trabajar. Miren, vamos a decirles lo que gana el salario, en este caso es un salario neto, en mano, de un conductor. Un conductor de Nacional se lleva para casa 2.100 euros. Unos 25.000, un conductor de Internacional, vamos a poner sobre 2.500. Un albañil oficial de primera, pues tiene, aquí son brutos, 25.500 me han dado de coste. Un oficial, peor oficial, 20.500. Es decir, yo aquí sacaría una conclusión. Este país nos hemos hecho, claro que hay gente, para que nadie lo malinterprete o lo saque de su contexto, que quiere trabajar y no puede, y que lo pasa mal, y que está sufriendo. Punto. Dicho esto, hay otros muchos miles de personas que no quieren pegar un palo al agua, que ese es lo que le interesa al gobierno, una sociedad subvencionada y que al final será muy pobre, porque es una sociedad poco libre y cautiva en el voto, cautiva, poco libre. Es como intentar devaluar la educación. Si usted quiere hacer a alguien poco libre, dele poco conocimiento. Son máquinas de actuación social que llevan a este país al desastre. Por eso este gobierno hay que echarle democráticamente del poder cuanto antes, porque si no España no va a aguantar esto. Hay que echarles del poder por cuestión higiénica, y no es ser ni de derecha, ni de izquierdas, ni medio pensionista, porque es que está haciendo un trabajo social para destrozar realmente el futuro de este país, y ahí se basa en los datos y en la acción. Don Carlos, ¿qué le parecen estos datos? Bueno, nada, en mi caso nada sorprendente. Yo no estoy, mi actividad profesional no está relacionada con las que usted comentaba, pero en el día a día nosotros vemos las dificultades para contratar ciertos perfiles de trabajo. Habría que hacer una reflexión, porque la cuestión es mucho más compleja de la que parece, porque hay diferentes profesiones y distintas causas por las que puede haber esa divergencia entre la oferta y la demanda. En el caso de la construcción, que puede ser curiosamente la más sencilla de explicar así a bote pronto, en España se produjo una crisis del ladrillo hace unos años, importante. Muchas personas, yo creo que los años van pasando. Aquellos oficiales en aquel momento en la construcción, casi todos terminaron recolocándose en otro tipo de actividades. Muchos de ellos se autoemplearon y tienen pequeñas empresas de construcción que hacen rehabilitación. Y durante todo este tiempo no se ha fomentado la preparación de profesionales en el sector de la construcción. Y ahora mismo pues se produce ese gap entre las necesidades y el número de personas, porque claro, además son profesiones, la mayoría de ellas, que entre comillas no se aprenden en un pupitre. Necesitas mucha práctica, necesitas trabajar, y por ejemplo las empresas de construcción, que lo que quieren son oficiales que ya conozcan el oficio, no necesitan peones, que de eso suele haber, no los encuentran. Y el que lo pueda haber, ya digo, fueron de aquella época de cuando llegó la crisis del ladrillo, se han recolocado en otras actividades y no quieren ir a un sector en el que se puede ganar mucho dinero, pero se gana durante poco. Pero hay otros sectores, por ejemplo el de las mecánicas, por ejemplo. Pero es que ahí lo que quería decir es que por eso decía que la cuestión es compleja, porque luego lo que sí se produce en este país, que es algo, yo creo que es un mal endémico que ya tenemos desde hace mucho tiempo, tenemos varios, pero uno de ellos es el tema de la educación. Existe
una total diferenciación entre las necesidades de las empresas y otra, el resultado académico, no el resultado, sino las posibilidades académicas que existen. O sea, en España formamos para cosas que no necesitamos y no fomentamos la formación para cosas que sí necesitamos. La formación profesional en España está totalmente devaluada. Aparecen nuevas profesiones que no se necesitan. Sí. Si uno mira, por ejemplo, se dedica a mirar las posibilidades de formación profesional que existen en Cantabria, descubrirá con gran sorpresa que existen un montón de módulos que no van a tener salida profesional de ningún tipo. Seguimos, por ejemplo, formando auxiliares administrativos cuando no hacen falta. Decimos que aparecen nuevos nichos de negocio, nuevas formaciones que no tienen ningún tipo de salida. O sea, realmente no nos hemos nunca parado a diseñar cuál va a ser nuestro modelo y nuestras necesidades de formación para cubrir las necesidades de empleo en el futuro. Eso no se hace, vivimos el día a día. Y ahí puede entrar mucho con lo que usted dice. Primero, no existe ningún tipo de interés porque la gente tenga una formación adecuada a las necesidades. No. Que sea libre no quiere la gente, que hay ciudadanos libres, no quieren ciudadanos libres. No. Buscamos personas dóciles, muy necesitadas de lo que usted decía, al final de la beneficencia estatal. Sí. Y bueno, pues a lo mejor a veces es mucho más fácil, fíjese lo que le digo, traer a un grupo de polacos a que vengan a trabajar a los astilleros de Santander, que los tenemos, de los países, y usted eso sabe bien, de países del este, que vienen aquí a invertir tiempo y paciencia. Y que luego compran allí casas, etcétera, porque con el nivel adquisitivo, bueno, pasan los conductores, conductores humanos o conductores con estos sueldos, pues van a Rumanía, que el sueldo medio es de 400 o 500 euros y son capitanes generales, porque aquí realmente es una profesión dura, no tiene comparación con lo de antes, porque hoy los vehículos pesados son máquinas, va usted más cómodo que en un coche, de verdad, aunque lleve muchas toneladas y tenga mucha responsabilidad, pero estamos hablando de salarios dignos, estamos hablando de salarios. Hay una cuestión que es cuestión de economía global y macroeconomía que a veces es difícil de entender y todo tiene siempre un momento de ruptura que tiene que haber y en este país no lo hemos hecho nunca. Si uno va a hablar con un norteamericano, por ejemplo, ya hablo y usted lo conoce, de los astilleros, a nadie se le imagina, a un señor que trabaja en un astillero norteamericano, no se le imagina que la empresa le tiene que estar pagando un sueldo si no hay barcos para reparar o barcos para hacer. Eso un trabajador norteamericano lo entiende. En España, aunque no haya barcos, yo quiero seguir trabajando y cobrar un buen sueldo además todos los meses, que es normal, sin darnos cuenta de que eso al final lo que produce es la inevitable situación de cuando las empresas no son rentables cerrar y que al final pase lo que está pasando. Don Aurelio, de todo este informe que el otro día lo esbozamos y he prometido y he cumplido desde el tema, realmente es todo enigmático, ¿verdad? No, es cierto, ¿no? Yo creo que se está extendiendo, pero de una manera ya patológica, la cultura del rentista. Es decir, hoy ya muchas de estas personas, de estos profesionales... No, vamos a poner salvedades porque hay gente que no lo es. No, claro, por eso entonces, se sigue... Esa persona que está la pobre intentando buscar trabajo y desmoronando, si no lo encuentra, va a decir, estos señores son unos sinvergüenzas y unos estúpidos. No, pero bueno, es una... Estamos hablando de otras realidades que existen. Es una realidad... Queremos separar el trigo de la paja en este aspecto, ¿no? Es una realidad y estos mismos lo reconocen, ¿no? Hoy, por ejemplo, gente que busca trabajo generalmente está en una franja de edad más bien elevada y esa gente tiene muchas dificultades para encontrar trabajo si no va pues con algunas ayudas, con algunas subvenciones, con deducciones de la seguridad social y cosas de este tipo. Si no va con ese tipo de ayudas, lo tiene muy complicado a partir de 50 años encontrar trabajo. Pero ya dentro de personas más jóvenes que están activas, hoy es claro que hay un porcentaje ya demasiado alto y por eso ya se acusa a la hora de buscar gente para trabajar, porque ya empieza a notarse en exceso, es que hay personas que prefieren cobrar un 30, un 40% menos y estar sin trabajar que trabajando. Esa es una realidad. Mire, ahora por ejemplo usted habla de los choferes de vehículos pesados y demás. Bueno, pero es que en la hostelería usted
ha visto durante este verano que había una necesidad de contratar personas y había casi 6.000 personas en el paro, en el INEM, registrados en el INEM. Esto es que no tiene ningún sentido. Y ahora muchas de estas personas han trabajado el verano y han decidido seguir hasta final de año, hasta que lleguen Navidades y tal, y hacer otros nuevos contratos. Esta es una realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que quieren traer, efectivamente, usted lo está viendo, los hosteleros quieren traer gente pues de Perú, formarles y tal. La realidad es que faltan trabajadores, pero el INEM está con un porcentaje excesivamente alto. Y a esto también habría que añadir otra cosa, es el asentismo laboral. O sea, con qué facilidad personas que tienen que estar haciendo su trabajo pues están de baja durante periodos a lo mejor que no están absolutamente justificados. Y luego hay otra cosa que también se ha extendido mucho, aquella frase que había en España, dice, bueno, me engañan en el sueldo pero no me engañan en el trabajo, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es la productividad pero en España, como esto. Entonces todo eso, aunque no es una mayoría, pero con que exista un porcentaje de personas que lo hacen, están haciendo que toda esa carga vaya sobre el resto que quiere trabajar, que trabaja y que lógicamente hay mucha gente. Y es un mal que se está produciendo en muchos países de la eurozona, o europeos, porque en este caso ya no es de la eurozona, porque anoche veía yo la BBC, anunciaba, fíjese que lo grave que es, creo que era British Petroleum, una de las petroleras, anuncia que va a ralentizar el servicio de combustibles a las gasolineras porque no tiene choferes. Anoche, las noticias de... creo que era la BBC, estaba viendo otro canal también inglés, pero creo que era la BBC. Es decir, esta Europa, que es incapaz de competir, está absolutamente dormida, etcétera. Bueno, también pasa que no hay carniceros en el Reino Unido. En cuanto hay una profesión, y esto ya usted que habrá estado en Madrid se ve, en la que hay que trabajar duro, los europeos tiramos para atrás. ¿Qué le parece estos datos que le estoy dando? Esto es algo muy curioso, es decir, Europa no va a poder vivir así, porque tenemos que trabajar y tirar para adelante. Si no queremos trabajar y queremos vivir subvencionados, seremos una colonia al final de Estados Unidos, de Asia o de otros países. Don Carlos. Lo que no podemos pretender es no tener formación, ¿qué pasa? Y sin embargo, sí, que me parece muy bien, tener magníficos trabajos, cómodos y muy bien remunerados. Es una cuestión difícil de... Sí. Dice usted carniceros, es que... No aquí, pero en el Reino Unido no hay carniceros. No, pero y en España va a pasar y hay dificultades. Y es que por eso hay cuestiones que yo puedo decir ahora mismo donde trabajo yo, a veces tenemos dificultades para contratar auxiliares de clínica. Y claro que hay auxiliares de clínica en las listas de desempleo. Pero cuando uno va a contratar, generalmente uno inicia el contrato con los contratos sí, a tiempo parcial, fines de semana. Tú quieres, inicias la relación laboral con aquellos contratos, digamos, menos atractivos, que es como empieza la gente a ir cogiendo experiencia, ir cogiendo conocimientos y practicidad, como decía, en el oficio. Es que es muy difícil que yo, siendo, por ejemplo, por poner el caso, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, pues quiera desde el primer momento, a lo mejor tengo suerte, pero tener un contrato a tiempo completo, con un buen sueldo y una... Bueno, pues eso es complicado, es difícil. El señor que se saca el carnet de conducir y que tiene su primer camión, pues es difícil, me imagino, que le contrate una gran compañía para hacer transporte internacional a las primeras. Pues supongo que tendrás que empezar poco a poco, cogiendo práctica, con salarios un poco más ajustados, con rutas no tan atractivas y que son, como usted dice, son trabajos sacrificados en los que hoy por hoy Europa, los europeos, no quieren mayoritariamente realizarlos. Al final prefiere la gente quedarse en casa, esperar a que le llegue ese sueldo y ese trabajo maravilloso sin hacer prácticamente nada. Y lo triste de todo esto es que al final, socialmente, a esas personas les estamos dando cobijo para que inevitablemente no se enfrenten a... Yo que estoy a favor de la asistencia social, de que nadie se quede atrás, de que se proteja a las personas al máximo, de que nadie pase necesidades en su casa si es por cuestiones. Pero también estoy en contra de que una parte de los españoles tengan que solucionar a otra parte, a esa parte que no quiere trabajar. No me estoy refiriendo a los que quieren trabajar y no pueden. ¿No? Es que eso es un escándalo. Una cosa tan sencilla, si yo estoy en las listas de empleo y me mandan y una empresa me quiere contratar y yo no quiero trabajar por la razón que sea,
Bueno, puede haber una razón justificada. Por una razón no justificada, no es normal que esa persona esté en las listas de desempleo. O sea, tú no eres un buscador activo. Sí, pero es que aquí estamos, y esto pasa con lo que está pasando ahora en la isla de La Palma, ¿no? Es decir, que hay cosas en las redes que echan humas. Es decir, hemos visto a los inmigrantes ilegales cómo se les daban hace 6 meses hoteles gratis, hoteles en las Islas Canarias, y cómo ahora a esta gente de La Palma le tienen pabellones en el ejército y todavía las soluciones. Es decir, es todo una pose de marketing que no es española solo mundial. Luego al final voy a leer unas bases de un blog muy interesante que les recomiendo, el blog de Fernando del Pino Calvo Sotelo, una de las mentes más proclaras de este país, un hombre que está dedicando su fortuna al bien y a decir las verdades. Bien, otra cuestión, otro escándalo, porque no quiero dejarlo, y que lo saca esta semana Vox Populi, don Aurelio. El escándalo de cada semana, pero bueno, no lo sacan otros medios, lo sacaba en portada nada menos. Sanidad oculta, atención al dato, millones de vacunas compradas a otros países al margen de la UE, en España, Según Vox Populi, tiene tantas de las que se niega a informar que podría poner la tercera dosis, es decir, una más, a Alemania, a toda Alemania y Países Bajos. No se sabe el precio, estamos hablando de millones de dosis. Esta es la información, la recoge este Confidencial, que es muy serio, Vox Populi. Esto le huele que apesta. Esto huele que apesta. Esto huele que apesta. Sin duda. Como huele que apesta, que diga, no, vamos a regalar el otro día en la ONU y vamos a poner 30 millones para la emergencia climática. Si aquí lo que hay es una emergencia de políticos. Emergencia climática. Emergencia de políticos. Es del país que no tiene, que estamos viviendo de la deuda, etcétera, etcétera. Es que esto empieza a ser muy grave, don Aurelio. ¿Qué le parece esto? Esta vela Vox Populi, que no verá en las televisiones. Bueno, esto es así, ¿no? Hay un gasto disparatado en cosas absolutamente, un gasto descontrolado, ¿no? Esto de las vacunas, pues yo no lo conocía, ¿no? Algo de esto se venía viendo, porque, por ejemplo, aquí ha habido una especie de incentivación para poner las vacunas de ciertas casas, como es el caso de Pfizer, cuando valen casi 10 veces más que lo que valían otras que son equiparables, porque si hablamos de efectividad, con ese 50-60% de efectividad de las vacunas, que más es muy difícil que tenga ninguna, y que todas... Que más no las tiene, se lo digo yo, miren, esto me mojo, y que porque todas, acabo de ver un informe de la propia farmacéutica. Si es que ha sido siempre así, vamos, yo creo que aquí lo hemos dicho, cuando hablaban de la vacuna de un porcentaje tan alto, siempre lo hemos dicho, porque se conoce la efectividad de las vacunas, ¿no? Bueno, pues, y además que todas tienen una efectividad similar. Luego, en algunas... Bueno, pero el hecho de esto es que no quieran dar cuenta porque han comprado tantas, que es lo que yo digo. Bueno, pues porque es como si uno va necesita un traje y compra 10. Mire usted, todas estas compras, esto no es que caen del cielo ni va la ministra de Sanidad al país a comprarla. Todo esto tienen representantes, tienen representantes que visitan a los gestores de compras y a los responsables de compras, y yo no sé lo que harán, ni qué propuestas harán, ¿no? Que los televidentes son inteligentes. Pero quiero decir que estas vacunas no ha ido el gobierno a ninguno de esos países. El gobierno en este momento está rodeado de una serie de representantes que les venden cosas, y generalmente, porque mire usted, hay una cosa que aquí no se habla nunca, pero toda esta gente está dentro de los partidos políticos, porque fuera del partido político, para los negocios, le puedo decir que casi no hay vida. El partido político, en algún día tendría usted que sacar este tema, los partidos políticos representan al 2 al 3% de la población española, y de ahí tiene que salir todo. Ahí tienen que salir los gobernantes, ahí tienen que salir los dirigentes, los alcaldes, tal. Y entonces, aquí, los negocios, pasa lo mismo. Usted quiere vender a la administración, quiere hacer algo, sí, le harán, porque tienen que solicitar a 3 empresas, tienen que solicitar presupuestos, pero ya sabe que está preconcedido a una. Y siempre pasa lo mismo. Y fuera del partido político o del gobierno, no toca bola.
30 segundos porque quiero leer una editorial, unos principios del blog. Recomiendo, busquen ustedes blog de Fernando del Pino Calvo Sotelo. Ahí tienen opiniones sobre todas las cuestiones del fondo de esta vida desde un punto de vista cristiano, de verdad, de una persona libre. Estamos hablando de una de las fortunas de este país, pero que no actúa como lobby de fortuna, sino todo lo contrario, y claro, eso le permite ser súper libre, decir lo que creo que es verdad, lo que creo que es verdad. Le doy 30 segundos, perdone, don Carlos, porque creo que merece la pena lo que voy a leer a continuación. No, simplemente decir que estaba relacionado tantos millones de tal. Lo que usted pero es lo que compra usted 6 trajes de una vez. Lo que veníamos diciendo desde el principio, el problema es la opacidad. Exacto. El problema es que no va a pasar nada, que son cosas que en cualquier otra situación en un país democrático y sano éticamente sería un escandalazo. Si eso al final se comprobará que es cierto, deberían de haber dimisiones. Sí, pero no las va a haber porque no lo sacan los grandes medios. No va a pasar. Esto lo ha sacado Vox Populi, que es un digital bastante independiente, de los más independientes y muy serio, el de Cacho, el de Jesús Cacho, en portada. ¿Qué pasó con el material sanitario comprado a China irregularmente? Bueno, aquí están expedientados los jefes de compras de sanidad, precisamente pues por todo aquello de los ecógrafos que los vende un miembro de un partido político, y además es que pasa con todo. Aquí hay un problema gravísimo en España, y es que los partidos políticos han monopolizado todo y la sociedad civil no tiene ninguna participación, con la ayuda de los medios prácticamente de comunicación, en nada. Y además nos damos cuenta de una cosa, es que no están los mejores en ese 2% que están en Don el Aurelio, partido, pero de ahí tiene que salir. Les tengo que contar porque además le van a contar. Voy a tratar de leerlo despacio porque es muy para masticar. Dice don Fernando del Pino Calvo Sotelo, blog, entren en él y tal. Entre los principios de su blog: en un mundo sometido a la tiranía invisible del pensamiento único y de lo políticamente correcto, yo con permiso me rebelo. En un mundo impresionado con los que buscan y ostentan el poder, disculpen que no me impresione en absoluto. En un mundo que confía en la élite arrogante, yo sé que no son ninguna élite y me agarro tercamente a mi libertad. En un mundo donde la opinión de la mayoría goza de inmediata legitimidad, yo procuro no intimidarme y me sigo inclinando solo ante la verdad. En un mundo instalado en la propaganda, la conformidad y los estereotipos, disfruto de las ideas discrepantes y prefiero pensar por mí mismo antes que aceptar a pie juntillas las conclusiones de los demás. En un mundo que tiene tanta prisa, a mí me gusta la calma. En un mundo conquistado por la complejidad artificial, yo lucho por no olvidar la sencillez. En un mundo deslumbrado con la inteligencia, a mí también me gusta, pero admiro más la sabiduría. En un mundo que parece considerar la agresividad una virtud, yo prefiero la amabilidad. En un mundo en el que nos miden por el número de contactos que tenemos, sé que al final solo cuentan la familia y unos cuantos pocos amigos. En un mundo seducido por los artilugios de la comunicación y esclavizado a estar siempre conectado y al tanto de lo trivial y de lo efímero, yo continúo prefiriendo el papel y mi libertad. En un mundo tan ilusoriamente seguro de poder controlarlo todo y de comprender con inmediatez las relaciones causa-efecto de todo, yo creo en la limitación y en la falibilidad del conocimiento humano, en las consecuencias imprevistas y en la simple casualidad. En un mundo tan ruidoso y tan ansioso, yo me siento cómodo pensando un poco más despacio y disfrutando del silencio. En un mundo atenazado por unos miedos inventados por quienes solo buscan esclavizarlo, yo intento no asustarme para poder seguir siendo libre. En un mundo en el que muchos creen que no hay nada más allá de la criatura llamada hambre, yo creo en Dios. Fernando del Pino Calvo Sotelo. Yo creo que no podemos acabar mejor que con esto. Este es un hombre sabio. Entren ustedes en ese blog, que de verdad que tendrán aire fresco y estudios que se dedica a realizar. Don Carlos, muchas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.